Hola a todos. Hoy me gustaría hablaros de un libro que estoy leyendo, un libro que encuentro realmente interesante. Es un libro americano, su autor se llama James Lindsay y es, por cierto, matemático, y en este libro este autor trata de dar respuesta a la que yo encuentro la gran pregunta educativa de nuestro tiempo, al menos la gran pregunta para mí, el eje transversal de todos los vídeos que estoy grabando en este canal, que es ¿qué sucede en el sistema educativo para que el sistema educativo haya dejado de enseñar, para que en las escuelas e institutos se haya dejado de aprender? ¿Qué sucede en la sociedad para que en nuestras escuelas e institutos ya no se aprenda? Este es el libro, La marxificación de la educación, un título bastante llamativo. La idea es que todo el sistema educativo, los pedagogos, todos los que dirigen el sistema educativo en Estados Unidos, las escuelas de pedagogía que hay detrás de las líneas orientadoras del sistema educativo en Estados Unidos, están dominados por una ideología de tipo marxista, en la cual ya la naturaleza no es algo a estudiar para aprender, sino que la naturaleza es algo a transformar, es algo que hay que cambiar y por lo tanto ya no es necesario, ya no tiene ningún sentido aprenderla, sino lo que se trata es de modificarla, transformarla. Pero importante, no es un libro macartiano que reivindica la pureza americana del sistema educativo y que se ha limpiado de influencias comunistas. No, en absoluto, porque en este libro el autor señala específicamente un personaje, una influencia terrible, nefasta de un pedagogo muy concreto y toda su terrible influencia en las escuelas de pedagogía actuales. Estamos hablando de un brasileño, Paulo Freire, o Freires en la pronunciación portuguesa. Este pedagogo brasileño ha generado una influencia terrible en todas las escuelas de pedagogía occidentales. Y vosotros me diréis, hombre Gerardo, otro pedagogo más, otro iluminado de la educación, con sus habituales tonterías, las típicas metáforas estas estúpidas que nos tienen acostumbrados todos estos iluminados que aparecen de vez en cuando por los institutos, que si la educación no puede ser llenar el vaso de agua, sino que hacer que la llama crezca. Oh, fíjate qué cosa, que si en la educación no se puede pedir lo mismo al mono que al pez, porque si le pides al pez que suba al árbol, el pez no va a poder. Oh, que si la igualdad educativa es cuando dos niños se miran por encima del muro, entonces no es ponerle a los dos la misma caja, sino ponerle al bajito la caja más alta. Oh, no. Este señor, este tal Freire, fue muchísimo más lejos que todo esto, pero muchísimo más lejos. Concretamente en este libro de aquí, Pedagogía del oprimido, es su gran obra donde expresa qué entiende él por pedagogía, qué es lo que para él es la pedagogía. Un libro terrible. Porque según este individuo, el sistema educativo, digamos, tradicional, en el cual una serie de individuos llamados profesores, maestros, que acumulan conocimientos, transmiten estos conocimientos a una serie de individuos, los estudiantes, que carecen de ellos, según Freire, este sistema es un sistema entre opresores y oprimidos. Los oprimidos son los individuos ignorantes, los que no tienen conocimientos, que son oprimidos por estos individuos llamados profesores. Es decir, que el sistema educativo, digamos, tradicional es una representación del sistema opresor capitalista. Toma del frasco Carrasco.
Y todo esto lo desarrolla a través de páginas y páginas y páginas con todo tipo de detalle, porque por ejemplo, aquellos estudiantes que con su esfuerzo y su dedicación aprenden y por lo tanto obtienen buenas notas, son cómplices del sistema opresor, son traidores de clase con aquellos oprimidos, los ignorantes, que no pueden alcanzar estos conocimientos. Y deja muy claro que hay que erradicar la superioridad moral del acumulador de conocimientos, el maestro, el profesor, que se cree superior a ese alumno ignorante que no sabe leer porque el profesor ha acumulado conocimientos, que para nada es superior en absoluto, ni para nada tiene una categoría superior, que todo esto no son más que marcas de la opresión. Es decir, que aquel maestro de música que quiere mostrar, por ejemplo, a sus alumnos una bonita melodía tocada con un instrumento y pide silencio, es un opresor sobre aquel individuo, aquel alumno gañán que está en el fondo de la clase, que tiene a bien el orlar esa melodía, pues yo que sé, tirándose pedos con la mano en el sobaco. Es decir, que todo es conocimiento y todo es cultura. Y vosotros preguntaréis, bueno Gerardo, ¿y todas estas tonterías cómo se encuadran dentro de un marco del marxismo? Pues la idea vendría a ser que así como Marx descubre o reivindica el capital como un elemento, digamos, que se ha apoderado la burguesía y que el obrero no puede acceder al capital y por lo tanto para la burguesía el capital es el elemento de opresión por el obrero, el proletario, y por lo tanto hay que erradicar la propiedad privada para destruir este modelo de oprimidos y opresores, así como Marx reivindica la erradicación de la religión, porque estamos exactamente igual, es el opio del pueblo, es esta estructura que mantiene a unos opresores y a unos oprimidos. Este individuo, este Freire, reivindica la destrucción del conocimiento acumulativo, porque él dice que este conocimiento acumulativo no es más que una opresión para el pobre oprimido, para el ignorante que no puede acceder al conocimiento. Pero si lo piensas por un momento, esta es precisamente la situación, la política imperante en estos momentos en Cataluña, en donde los docentes, la autoridad del docente como aquella persona que ha acumulado conocimientos y por lo tanto tiene una autoridad, es absolutamente cero. Cualquier persona tiene más autoridad, cualquier persona es escuchada antes que cualquier docente. Por lo tanto, estas ideas están muy vivas actualmente en el sistema educativo catalán. Todas estas ideas se encuentran en el capítulo 2 de su libro, La concepción bancaria de la educación como instrumento de la opresión, en el cual podemos encontrar párrafos auténticamente delirantes. Encuentro aquí, tengo la edición en catalán, voy traduciendo directamente al castellano. En la visión bancaria de la educación, bancaria quiere decir la educación tradicional, es decir, que el conocimiento se acumula, igual que acumulas los ahorros en el banco, acumulas conocimientos. El saber, entre comillas, es una donación, como una limosna, de los que se creen sabios, a los que se creen que no saben nada, es decir, pone en cuestión absolutamente la autoridad de aquel supuesto individuo, el profesor, el maestro, que se cree que sabe. Donación que se fundamenta en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión, la absolutización de la ignorancia, que constituye el que se anumena, el que llamamos alineación de la ignorancia, según la cual ésta se encuentra siempre en el otro.
Es decir, este libro es un auténtico manifiesto de odio hacia la figura del profesor, de odio a la figura del maestro. Otro de los elementos característicos de esta pedagogía de Freire es que todo el conocimiento, todo el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje político. No existe el conocimiento neutro. El conocimiento neutro es conservador, es opresor. Todo conocimiento es político. Todo conocimiento, todo aprendizaje del joven, del alumno, del niño, del adolescente tiene que estar siempre orientado a la transformación de la sociedad, a cambiar el mundo. Esto es otro de los elementos que encontramos constantemente actualmente en el sistema educativo catalán, en el cual todos los conocimientos, todas las asignaturas, todos los saberes tienen que ser saberes para transformar el mundo, para cambiar el mundo. Cualquier conocimiento, digamos, conservador, aprender las cosas porque sí, es algo que ya sobra, es algo que es superfluo, es algo que es molesto. ¿Y cómo es el modelo ideal del aprendizaje para este individuo, para este tal Freire? Pues también de nuevo lo conocemos todos los docentes aquí en Cataluña, porque aparece en el capítulo 3. Es la dialogicidad, la esencia de la educación como práctica en la libertad. Es decir, que profesor y alumno, el que supuestamente sabe y el que no sabe, juntos aprenden en comunión en un diálogo continuo. El alumno o supuestamente alumno y el profesor están en clase interaccionando a través de las preguntas del alumno, las preguntas que brotan de forma natural en la cabeza del alumno, curiosidades que tiene el alumno. Ya lo sabemos de qué va esta película, estamos hablando del aprendizaje por proyectos, clarísimamente, que el alumno va teniendo inquietudes, va teniendo como llamadas de curiosidad y todo esto hace que se cuestione cosas, se pregunte cosas y vaya construyendo él de forma totalmente libre y sin ningún tipo de opresión, él vaya construyendo su propio conocimiento, que será totalmente diferente del chico o chica que esté en el pupitre de al lado, que tendrá su propio también proceso de conocimiento y de aprendizaje. Y el profesor, la profesora, también participa sin oprimir, sin marcar en absoluto, va acompañando en este proceso de aprendizaje, es decir, el modelo de aprendizaje por proyectos que se está imponiendo sí o sí en la escuela catalana. Y todo esto, ya digo, en este libro pues viene explicado con estas frases grandilocuentes propias de estos iluminados de la pedagogía, ¿de acuerdo? Estas típicas frases leo aquí, por ejemplo, es a través del diálogo cómo se hace realidad la superación, de la cual sale un término nuevo. Ya no educador del educando, ya no educando del educador, sino educador educando con educando educador. Y dices, ¡wow! ¿De verdad que sí? ¡Wow! Lo peor de todo esto no es que este individuo tenga estas ideas o no, o que las publique en un libro y que este libro se difunda, sino que estas ideas sean absorbidas por la escuela pública catalana como la gran verdad absoluta e incuestionable, porque estos políticos de izquierdas, ciertos políticos de izquierdas, aclaro, no todos en absoluto, tienen esta aura de superioridad moral, se adueñan de ciertas palabras como la palabra oprimido y a partir de aquí son amos indiscutibles de las ideas, no se pueden cuestionar, es decir, que lo que dicen ellos va a misa, con lo cual llegamos a la terrible contradicción de ellos, porque nos piden que cuestionemos todo, nos piden que seamos críticos
con todo el mundo excepto con ellos. Y si seguimos la evolución del pensamiento marxista y del comunismo, podemos ver que llegamos al final al mismo resultado. Es decir, ¿qué es el problema del comunismo? ¿Por qué ha fracasado? Porque al final se crea una élite dentro del comunismo, los dirigentes comunistas, que por erradicar a la casta de los zares se ponen ellos como casta elevada al cuadrado y al final son los que mandan, son incuestionables y al final convierten en una auténtica dictadura su supuesta libertad. Es decir, que en la pedagogía podríamos encontrar exactamente el mismo patrón. Al final todos estos pedagogos absorben estas verdades incuestionables, que el conocimiento ahora es tiránico, pues venga todo el mundo a obedecer porque ellos mismos también están en el poder, estos mismos pedagogos no se cuestionan a sí mismos, con lo cual llegamos a un sistema absolutamente gripado, un sistema absolutamente bloqueado por esta casta de pedagogos que no hacen más que no cuestionarse el sistema establecido por ellos. Y además es que hay que decirlo alto y claro, todo esto no es cierto, todo esto no es verdad. Es decir, la acumulación de conocimientos, ser una persona de cultura, es decir, tener cultura, lo que se ha dicho siempre, ser una persona leída, es decir, una persona que ha acumulado lecturas, que ha acumulado libros leídos, que ha acumulado cultura, no es ningún tipo de opresión, por mucho que lo diga este majadero, es precisamente todo lo contrario, es la liberación, es el poder, es la riqueza del pobre, es la forma que tiene el pobre para poder mirar al rico a la cara. Y no, la ignorancia no puede ser un elemento respetable, la ignorancia no puede estar nunca a la altura del conocimiento, esto es otra majadería. Y no puede ser que el aprendizaje sea basado simplemente en la curiosidad natural del joven, que vaya preguntándose cosas así de buenas a primeras. No puede ser como la abejita que va cogiendo polen de flor en flor. Se necesitan procesos de aprendizaje significativos basados en temarios estables y en currículums amplios. Esto ya lo sabemos. Las otras alternativas han fracasado. Y no podemos ir descubriendo el mundo cada día de nuevo, todo por pura curiosidad, porque hay muchas cosas que ya están descubiertas, hay muchas cosas que ya están estudiadas, hay muchísimos conocimientos que ya están en los libros y que no podemos evitar porque ya están y necesitan ser estudiados. Por ejemplo, hoy mismo en la prensa catalana, en uno de los periódicos más importantes de Cataluña, leo la noticia: descubierto el número primo mayor hasta la actualidad. Pues mire usted, señor periodista, esta noticia no es cierta. No han descubierto el número primo mayor hasta la actualidad, porque resulta que si usted coge todos los números primos descubiertos hasta la actualidad, los multiplica y le suma 1, usted obtendrá un número primo mayor que todos los números primos descubiertos hasta la actualidad. Y este resultado es un teorema matemático que ya lo podemos encontrar en los elementos de Euclides. Concretamente en la proposición 20 del libro 9 de los elementos de Euclides, un libro de matemáticas que tiene más de 2000 años de historia. Lo que se ha descubierto es el mayor número primo hasta la fecha de una determinada forma llamada número primo de Mersenne, que tienen una determinada forma de presentarse. Esto es exactamente lo que se ha descubierto. Y estos conocimientos, estos resultados ya están escritos desde hace más de 2000 años. Esto quiere decir que el aprendizaje, poder conocer cualquier rama del conocimiento, ya sea matemáticas, ya sea ciencias, ya sea cualquier rama humanística o de letras, exige una acumulación
previa de conocimientos de forma sistemática. Es absolutamente ineludible y cualquier pretensión de evitar esto es sencillamente un fraude. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.